Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 22. Libro de los Hechos, capítulo 22. Alguien me pidió un consejo esta mañana de un anciano de 80 años que ha quedado viudo y que se quiere volver a casar y que está buscando a alguien menor de 25 años de él. Y yo le dije que lo que tiene que hacer es no buscar una niña que no sabe nada, sino una mujer que sabe primeros auxilios y cómo auxiliarlo en un infarto del corazón. Dije, lo que necesita es una persona que sepa cómo auxiliar a alguien cuando le viene un infarto al corazón y que pueda prestarle primeros auxilios cuando se puso enojado conmigo. La verdad, no necesita alguien que no sabe nada, necesita alguien que tenga algo de conocimiento. Vamos a ver mis ocurrencias. Capítulo 22. Dice así el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a leer bien. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Aleluya. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la porción maravillosa de tu santa palabra. Y hoy quita, Señor, todo aquello que estorba en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, para que tu palabra pueda fluir, para que tu palabra pueda llegar, Señor, y pueda hacer el efecto deseado en nuestras vidas. Lo pedimos por los méritos gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos decimos amén. Siéntese, por favor. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 22 y en el capítulo 26,
Pablo describe su encuentro con Jesús cuando iba rumbo a Damasco. Pero los detalles que Pablo quiere dejar grabados en nuestras mentes y corazones es que fue un encuentro sobrenatural. Un encuentro sobrenatural. Y por ello, primeramente, Pablo hoy, cuando está en esta defensa, muestra la devoción que él tenía hacia el judaísmo. Les dice: yo era un judío, sigo siendo judío, pero era un judío que guardaba la ley, temeroso de la ley. Era un fariseo. Me crecían los pies del gran maestro Gamaliel. Entonces Pablo primeramente habla de esa devoción hacia el judaísmo que lo llevó como el más experimentado a perseguir a los cristianos. En otras palabras, en Pablo vieron el hombre que estaba capacitado para perseguir a los cristianos, para destruir la fe cristiana. Cuando buscaron a alguien que tuviera las cualidades, vieron que Pablo tenía las cualidades, y por eso Pablo se convierte en el más acérrimo perseguidor de los cristianos. Lo que Pablo está haciendo es importante, porque ¿cómo explicar el cambio operado en la vida de él? De ser un judío devoto, consagrado, dedicado al judaísmo, ahora ser un predicador de algo contrario al judaísmo. ¿Cómo explicar, pues, el cambio operado en nosotros? ¿Cómo explicar que nosotros, que éramos enemigos del evangelio, opuestos al evangelio, y ahora hayamos terminado con una Biblia debajo del brazo, y ahora hayamos terminado en una iglesia evangélica? ¿Cómo explicar ese cambio? Porque culturalmente, históricamente, nuestros países hispanos fueron conquistados por los españoles. Pero no a la par del conquistador, de un Hernán Cortés en México, de un Pedro de Alvarado en Guatemala y en El Salvador, a la par de estos conquistadores, Diego, el otro allá, Cabral en Sudamérica y Pizarro en Perú, a la par de ellos venían los frailes religiosos. Es decir, conquistaban nuestros pueblos, pero a la vez, a la fuerza, le metían la religión de ellos, sin darles opción. Simplemente: indio, acepta, aquí está la cruz, bésala, te vamos a bautizar, y le tiraban agua, y pobre del indio que rechazaba aceptar la fe católica. Así que la mayoría de pueblos hispanos son católicos por el aspecto que fuimos conquistados por españoles católicos, por frailes que venían a la par de ellos. Y a donde iban avanzando ponían un monasterio, levantaban una ermita, levantaban una iglesia católica. Entonces el indio, los aztecas, los mayas, los pipiles, los incas tenían que terminar abrazando la religión católica. Pero nunca le dieron lugar al pensamiento, nunca le dieron lugar al análisis, a la evaluación, al escudriñar si exactamente era lo correcto, sino que simplemente por herencia familiar, el bisabuelo, tatarabuelo fue católico, este nacía católico, el otro moría católico, y se traspasaba una fe errónea por herencia, por tradición, por historia. Y observen lo que voy a decir. Estados Unidos fue diferente. A Estados Unidos los que vinieron fueron los peregrinos, que venían buscando libertad religiosa, que venían buscando adorar a Dios sin las restricciones que tenían allá.
en los países escandinavos, o en Inglaterra, o en Alemania, o en esos países, ellos venían aquí para buscar una libertad, para adorar al único Dios digno de alabanza y de adoración. Así que las raíces de este país, Estados Unidos y Canadá, fueron cristianas evangélicas. Cristianas evangélicas. Así que aquí llegaron los metodistas, aquí llegaron los anglicanos, aquí llegaron los puritanos, aquí llegaron los bautistas, los anabaptistas. Y luego, al comenzar, al final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, comienza el movimiento pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, las raíces de este país son totalmente diferentes. Ahora, observe usted lo que voy a decir. Este país con raíces cristianas evangélicas bíblicas. Un país donde todos quieren venir, donde todos quieren vivir. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere emigrar para México? ¿Quién quiere emigrar para Guatemala? ¿Quién quiere emigrar para El Salvador? ¿O quién quiere emigrar para Honduras, Nicaragua? Y son nuestros países, pero nadie quiere emigrar para ahí. ¿Por qué? Porque son países pobres. Y son países pobres no porque sean pobres, hay riqueza, pero lo que no tienen es la bendición de Dios, que es la que tiene y goza este país. Créanme que no hay países más hermosos y con un clima más agradable que nuestros países. Por eso ven ustedes que los americanos, cuando llega el tiempo de pensionarse, con los miserables $800 que le da aquí el gobierno, van a vivir como ricos a los países mexicanos, guatemaltecos. Allá viven porque con $800 viven como ricos. Viven como ricos. ¿Cuánto se paga por una casa? $100, $150. Y estoy hablando de una buenísima casa. Una casa así, más o menos, $50, $40. Y vives. ¿Y comes con qué? Con $100 al mes. Come bien. Antes, ¿cómo no? Si come. Antes va. No le voy a contradecir a las mujeres, nunca se les gana. Entonces, observe usted lo que estoy diciendo. Pero esos países con ese clima agradable, maravilloso, con sus ríos, sus volcanes y todo lo que tienen, no es que haya pobreza. Lo que no tienen es la bendición de Dios. ¿Y por qué no tienen la bendición de Dios? Porque están arraigados y fundamentados en una religión opuesta a Dios, opuesta a su palabra. Así que nunca van a gozar de la bendición de Dios. Construyan todo lo que construyan, todos los aeropuertos que quieran construir y todo lo que quieran hacer. ¿Por qué hay tanta violencia y tanta maldad y tanto crimen en esos países? ¿Saben por qué? Por la pobreza. Porque donde hay abundancia, ¿quién roba? Pero donde hay un país donde las cárceles terminaron cerrándose. Porque hay tanta abundancia en ese país árabe que el mismo gobierno por año dice que le da a cada ciudadano $500,000 en las ganancias del gobierno. Entonces, ¿qué necesidad tiene esa gente de robar? Nada, absolutamente nada, porque hay abundancia. Pero donde no hay, la gente tiene que recurrir a robar al que sea una gallina. Yo ya les he confesado que me robé una gallina. ¿Quieren que les cuente la historia? ¿Verdad? Porque como los que están escribiendo el libro, ahí está el hermano que está escribiendo el libro. Sí, sucedió una vez, hace muchos años. Yo era muy jovencito, muy joven, creo que 11 años, 10, 11 años. Había habido una escasez de maíz y de frijol enorme, pero enorme en el país de El Salvador. A tal grado que el único maíz que llegaba de aquí de los Estados Unidos era un maíz amarillo con gorgojos. ¿Se acuerdan ustedes de maíz, verdad? ¿Cuántos se acuerdan de ese maíz? Del IRA, que lo distribuía IRA. La IRA era una agencia del gobierno. Entonces, y le daban a uno, ¿qué? 10 libras, 20 libras, haciendo una gran línea, y le daban 10, 20 libras. Y cuando uno abría el maíz, salía un montón de gorgojos, un montón de animales que salían. Pero bueno, mi abuela me dijo una mañana: Ismaelito, vaya a hacer cola para que traiga unas 20 libritas de maíz.
Y me voy y estoy haciendo cola, pero las del mercado mandaban a su gente para estar ellas acaparando el maíz y se metían adelante de nosotros y queriendo pelear. De tal manera que cuando a mí me tocaba ya para llegar a la puerta para que me dieran 20 libras, salió don Carlos Marroquín y dijo: hasta la 1 volvemos a abrir, es hora de almuerzo. Pum, cerró la puerta y yo me quedé ahí y dije: no me muevo de aquí, porque si me muevo me van a quitar mi lugar y otra vez no voy a llevar el maíz que mi abuela me mandó a traer. Cuando él vino a abrir la 1, solo abrió para decir: se terminó el maíz, ya no hay maíz. A mí mi abuela me había dado una bolsa de manta, de tela, y allá voy con aquella y llego sin comer, sin desayunar, sin almorzar. Llego, no había nada en la casa, absolutamente nada. Toda la gente estaba pasando una hambruna terrible. Y llego, bueno, dijo: ¿qué pasó? Ya les conté la historia. Dijo un tío mío: bueno, en nuestro turno, le dijo a mi otro primo que era de mi edad, ahora nos toca a nosotros. Dijo, agarraron otras, un costal y se fueron a donde habían sembrados de maíz, a robar maíz, a robar mazorcas de maíz, porque todos estábamos hambrientos. Estaba lloviendo, nunca lo olvido que estaba lloviendo. Y al ratito venían apareciendo ellos como las 6 de la tarde, 7 de la tarde, venían apareciendo con las mazorcas y empezamos a destuzar, a desgranar. Como a las 10 empezaron a salir las tortillas, pero antes de eso dijo mi abuela: pero hijo, ¿qué vamos a comer las tortillas? Y yo dije: Virgen de Dubíger, perdóname. Empezaba a llegar el evangelio a mi lugar y estaban los hermanitos en un culto, y la señora ahí que tenía un terrenito que era el que había dado donde predicar, tenía una gallina. Me traspasé el cerco, dije: Señor, perdóname, no es esto lo que he aprendido de mis padres, pero esta es una necesidad, Señor. Y yo era bueno para agarrar las gallinas. Tenía una gira enorme, así que solamente llegué, gallinita, y estaba ahí. Le agarré el cuello. De una vez el cuello abajo para que no siga chillando. Pero no lo boté, ahí me lo traje, porque eso es rico, la cabeza. Y le dije: abuela, bueno, me dijo, después nos arreglamos por lo que hiciste. Sí, digo, después nos arreglamos. Pero ahorita posamos. Ese día, a las 11 de la noche, para todos aquellos que dicen: ¿y qué tienes de comer, mami? Nada más pollo, short chicken. Ah, no, yo quiero Ken's, yo quiero Chick-fil-A, yo quiero. Ustedes no saben por dónde nosotros hemos pasado. Y ese día, a las 11 de la noche, estaban saliendo las primeras tortillas. A las 11 de la noche ya la gallina ya estaba cocida. Mi abuela se inventó echarle esto, echarle lo otro, y estaba aquella olla hirviendo ya de la gallina. Pero mi abuela empezó a darles de comer primero a los grandes. Éramos 21. Mi turno era el número 22, el número 20. Así que fui uno de los últimos. Cuando salió mi tortilla, oh Dios mío, qué tortilla más rica. Nunca olvido ese día, la experiencia que pasamos ese día, porque dinero había, lo que no había era comida. Y por eso alguien una vez escribió un libro que yo lo he leído, que se llama Cuando el dinero no vale. Porque decía mi papá: aquí tengo dinero, pero nadie tenía maíz. Aquí tengo dinero, pero nadie tenía frijoles. Aquí tengo dinero, pero nadie tenía queso. Nadie tenía nada. Una pobreza enorme. Y fue una crisis como de 2 meses. Terrible. ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Ah? No. La pobreza. La pobreza. Ahora, ¿cuándo hemos tenido eso en Estados Unidos? Aquí no come el que no quiere. Aquí no tiene dinero el que no trabaja. Aquí los que andan pidiendo es porque no quieren trabajar. Pero trabajo hay en abundancia. Estamos en un país bendecido por la gracia de Dios.
Así que nuestro cambio fue un cambio sobrenatural. Abandonar esa tradición religiosa que veníamos heredando de años, de años, de años. Solamente algo sobrenatural que ocurrió en nuestras vidas pudo hacer que dejáramos la camándula, que dejáramos la medalla milagrosa, que dejáramos las imágenes, que dejáramos de ir a misa de 8, de 9. Solamente Dios pudo hacer la obra en nuestras vidas. Entonces la gran pregunta ahora es: ¿por qué Saulo de Tarso predicaba la fe que en otro tiempo perseguía? ¿Qué había sucedido en él? ¿Por qué dejó de perseguir a los cristianos? ¿Por qué ese cambio tan dramático, tan grande en la vida de él? Cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 23, dice: solamente hoy oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿No es lo mismo que ha ocurrido en nosotros? Aquella fe que perseguíamos es ahora la fe que predicamos. ¿Y saben qué fue lo que ocurrió? Porque hay una palabra maravillosa que hasta hoy en la mañana el Espíritu me dio a entender. Cuando dice aquí: pero aconteció que yendo yo. Yo me quedé, Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí? Hay algo en esta palabra, en esta frase hay algo que no lo logro entender. Pero la palabra yendo, todos nosotros estábamos yendo. La palabra yendo quiere decir que teníamos un estilo de vida, una forma de ser, una forma de vivir. Todos estábamos yendo y caminando en un sendero que pensábamos que era correcto, que era el bueno, que era el indicado. Todos nosotros estábamos yendo y corríamos y caminábamos donde iba la multitud, íbamos yendo. Y en ese yendo, de repente, dice Pablo, en ese yendo, en ese estilo de vida, en ese trajinar, de repente, usted no lo esperaba, usted no lo tenía planificado. Cristo llegó a su vida, Cristo llegó a su corazón, de repente. Esto es lo maravilloso. Usted nunca pensó que eso iba a suceder, que eso iba a pasar, nunca lo pensó. Pero de repente, yendo para la cantina. ¿Yendo para qué? ¿Yendo para el baile? ¿Yendo para qué? ¿Yendo con las intenciones de querer matar a alguien? ¿Yendo cómo? Lleno de odio, lleno de amargura, lleno de aflicciones, lleno de frustraciones. Yendo. De repente, aconteció de repente. Es decir, Cristo llega de repente. Cristo no va a llegar cuando yo quiero que llegue a la vida de alguien. Porque algunas veces nosotros queremos que Cristo llegue a la vida de alguien en el tiempo y en el momento que nosotros queremos que llegue. Señor, ya Señor. No. Dios no te va a escuchar eso. Porque lo que están buscando es tu bienestar. Y Dios no trabaja de esa manera. Él va a llegar de repente. Aconteció que yendo de repente. ¿Saben por qué? Porque la vida del hombre es una búsqueda. Entonces, cuando el hombre está yendo, lo que está haciendo es buscando. Cuando el hombre va para la cantina, lo que está es buscando. Cuando el hombre se mete marihuana, lo que está haciendo es buscando. Cuando el hombre se mete drogas, lo que está haciendo es buscando. Cuando el hombre busca a una mujer y otra, lo que está haciendo es buscando. Démosle vuelta a la moneda. Cuando una mujer busca 1, 2, 3, lo que está haciendo es buscando. Cuando el hombre busca dinero, lo que está haciendo es buscando. ¿Y qué es lo que busca? Busca a Dios. Busca algo que no sabe, que no entiende. Lo que está buscando es a Dios. Y por eso la paz y la tranquilidad, el vaciamiento que hay adentro, se termina hasta que Cristo llega y ocupa el lugar que tiene que ocupar en nuestro corazón. Aconteció de repente, aconteció de repente. Me rodeó. Aquel que había sido un determinado perseguidor del cristianismo. Y no solamente del cristianismo, pero también de Jesús. Y luego esta luz celestial lo rodeó. Aleluya. ¿Sabe cómo? Eso es como que Pablo dijera:
yo era como uno de ustedes. Hasta que Él de repente llegó a mi vida. Hasta que de repente yo era uno de ustedes. Yo era uno de ustedes. Que no se les olvide a ustedes ahora que andan bañados. Estoy hablando bien en serio. Que algunos de ustedes amanecían con moscas en la boca. Amanecían en medio de los vómitos. Amanecían en una cantina tirados, buscando la cartera que ya se les habían volado. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces es como que Pablo dice: yo era uno de ustedes. Yo era como ustedes. Yo era uno de ustedes. Yo era como ustedes. Todos éramos iguales, cortados con la misma tijera de pecado, maldad, corrupción, hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues, le dijo la voz que lo rodeó. Yo soy Jesús Nazareno, a quien persigues. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿Ah? A los cristianos. A los cristianos. Los metía a la cárcel, los golpeaban, etc. A los cristianos. Pero ahora viene Jesús y le dice: hey, tú a quien persigues no es a estos chiquitos chaparritos, no. A quien estás persiguiendo es a mí. Entonces, cuando usted habla mal de un cristiano, ¿de quién está hablando mal? Cuando usted odia a un cristiano, ¿a quién está odiando? Cuando usted, etcétera, 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 no vamos a seguir por ahí. Pero cada uno de nosotros ahora, desde que Cristo llegó a nuestras vidas y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque las viejas cosas pasaron. Ahora somos nuevas criaturas. Y la imagen de Dios está ahora en nosotros, recuperada. No del todo, pero recuperada. De tal manera que cuando yo lo veo mal a usted, estoy viendo mal a Jesús. Cuando yo me expreso mal de usted, me estoy expresando mal de Él. Porque cada uno de nosotros lleva, dice Pablo, la imagen de Cristo en sus vidas. Aleluya. Así que Pablo llegó a comprender que a quien estaba persiguiendo realmente era a Jesús mismo. Y dice que una brillante luz, radiante luz. Esto es lo maravilloso, porque en todos nosotros hubo un despertar. Un despertar que de repente uno dice: bueno, ¿y qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Y qué es lo que estaba viviendo? ¡Qué bárbaro! Me estaba olvidando de vivir. Porque sin Cristo uno no vive, existe, pero no vive, no disfruta. El que no es cristiano no disfruta, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene felicidad. Benditos aquellos que tienen a Cristo en el corazón. No tienen dinero, pero son felices. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, la brillante luz hizo que Pablo quedara ciego. Pablo, hasta este momento, escuchen, era un ciego espiritual. Hasta este momento era un ciego espiritual. Pero ahora, Pablo va a quedar también ciego físicamente. Ciego físicamente. Y esto Dios lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito porque el problema de Pablo se llamaba soberbia. El problema de Pablo se llamaba orgullo. Se sentía muy grande. Se sentía muy intelectual, muy preparado. Y ahora alguien tiene que tomarlo de la mano y guiarlo como un niño. Alaben a Dios. Aleluya. Y el Señor le dice: vete a la casa de uno llamado Ananías. Si quieres Ananías, es un simple campesino que no sabe ni leer ni escribir. Aleluya. Eso es nuestro Padre, hermano. Esas cosas las hacemos. Señor, pero si yo fui educado en la Universidad de Tarso. Aleluya. Señor, si cuando yo fui estudiante me llevé siempre primer lugar en la escuela, ¿qué me va a enseñar a mí este?
No, no dijo nada. Porque lo primero que Dios hace con nosotros es eliminar el orgullo y la soberbia que arrastramos. ¿Están oyendo? Así que Pablo tiene que aprender una lección de humildad. Porque si yo, el maestro, he hecho estas cosas, dijo Jesús, también ustedes deben hacerlas los unos con los otros. ¿De qué hablaba el Señor? De lavar los pies del otro. Algún día los voy a poner a que se laven los pies. Amén, hermano. Amén. Pero les voy a poner que usen zapatos de hule por una semana. Pues así lo hacemos, mi hermano. Así estoy dispuesto a hacerlo. Porque esa fue la primera lección que Dios me dio a mi vida para batir mi orgullo. Aleluya. Yo tenía un mes y algo de convertido. Cuando llegó el supervisor y dijo, vamos a celebrar Santa Cena, pero también con lavado de pies, lavado de pies. Yo ni sabía ni qué era eso. Así que yo tenía ahí en Nahuizalco un montón de hermanitos que eran descendientes de los pipiles, de los mayas, así chaparritos, así. Y todos con unas grandes botas de hule que les llegaban hasta acá. Había uno de ellos, realmente se lo digo, que desde que él ponía el primer pie en la entrada del templo, yo sabía que había llegado. Yo estaba orando, pero desde que llegaba se sentía. Ya llegó el hermano. Y puedo decir hasta su nombre, ¿por qué no? Porque para mí fue una lección Martín. Llegó el hermano Martín. Llegó el supervisor de saco y corbata, así que dije, a mí me va a tocar lavarle los pies al supervisor y él me lo va a lavar a mí. Todo estaba bien, dije no hay problema, porque el pastor andaba sus zapatos bien limpios, sus calcetines, todo bien aquí. El asunto fue que me dijo, pastor, necesitamos más agua para echar a las cosas donde estaban poniendo los pies. Y en lo que fui a traer agua, me di cuenta que el único que quedaba era el hermano Martín. Y yo hubiera querido a otro menos al hermano Martín. Pero el hermano Martín se acurrucó. Yo me senté en la silla. Y empezó aquel hombre a quitarme mis zapatos. Y a quitarme los calcetines. Me arremangó el pantalón hacia arriba. Y empezó aquel hombre a decir palabras como estas. Señor, hoy me siento el hombre más privilegiado, porque pude haberle lavado los pies a otros, pero tú quisiste en tu voluntad que fuera tu siervo, a tu hijo. Aleluya. Y empezó a acariciarme los pies como nadie me los ha acariciado. Los agarraba y decía, benditos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Bendito estos pies que llevan tu palabra. Y empezó aquel hombre. Cuando yo vine a acordar, estábamos hablando en lenguas. Hablando en lenguas. Y después, cuando él terminó y dijo al supervisor, ahora cambio, es decir, ahora era al contrario, el que estaba lavando se sentaba. Yo no supe en qué momento le quité sus botas, él no andaba calcetines, en qué momento empecé, yo no sentí mal olor, lo que sentí, porque había una atmósfera, y fue la primera lección del gran orgulloso llamado Israel. Aleluya. Por medio de él Dios me dio 2 lecciones y me dijo el doctor, 3 veces doctor, el viernes me dijo, Ismaelito, y tú me dices no te sales del tema. ¿Cómo no? Le dije. A propósito, sí, le dije, a propósito. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu me diga que lo haga. Aleluya. Se me quedó viendo. Dice, porque para que tengas el ministerio que tienes, algo ocurre. Porque estamos hablando de homilética y hermenéutica, que hay muchos que quieren quedar bien con los oyentes y con los maestros de teología. Yo quiero quedar bien con Dios que está en los cielos. Pero organicé la iglesia y al hermano Martín le tocó ser el presidente de jóvenes.
Y como presidente joven le tocaba predicar el primer sábado, el primer servicio de él, le tocaba predicar. Aleluya. Él nunca había predicado. Él nunca había predicado. Con los años aprendí que cuando alguien no tiene un llamado a algo, es un error ponerle a hacer algo a alguien que no tiene llamado a hacerlo. Pero ese día Dios me dio una lección. Porque éramos un grupito como de unos que 20 y algo de personas en el pequeño lugarcito que nos reuníamos, piso de tierra, paredes de barro, lámina de techo. Y estoy orando, el culto va a comenzar. Cuando oigo que va entrando un grupo de gente, se acerca alguien, hermano, tenemos visitas, han venido como 7 personas nuevas a la iglesia, entre ellos un ingeniero civil con su esposa. Levanté la vista y vi que estaba aquel grupo de gente que se había sentado atrás y dije, no tiene que predicar Martín hoy, tengo que hacerlo yo, porque a esta gente no podemos permitir que se vayan sin Cristo, así que tengo que predicar yo. Y empecé en la Biblia a buscar un pasaje para predicar. En lo que estoy buscando el pasaje, estoy viendo al hermano Martín para llamarlo y decirle, hermanito, venga por favor, que usted predique los dos sábados, porque mire, tenemos hoy visitas. Martín no se levantaba de orar. Y para mí era imprudente ir a tocarle el hombro y decirle lo que le iba a decir. Dije, te tienes que levantar en cualquier momento, pero todo el tiempo de los siglos se mantuvo orando. Y cantamos los coros y orando, Martín, aquel chaparrito. Llegó el momento que el hermano iba a presentar al predicador. Y yo, como tigre ahí listo, parece que yo iba a pasar. Pero en ese momento Martín se levantó con sus botas de hule y sin mirar a nadie pasó al público. Primero, no sabía leer. Él no sabía leer. Digo, voy a pedirle al hermano José que me lea San Juan 3:16. Dije, Dios mío, no sabe leer. ¿Y qué va a decir? Y vino Martín y dijo, bueno, primero José se lo leyó y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces viene Martincito, del tamaño del hermano Miguelito Pacay. Estaba con su Biblia abierta y le hacía así. Bueno, hermanos, aquí la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bueno, hermanos, aquí lo que la Biblia dice es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, lo que la Biblia aquí dice es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quería que me viera y decirle, bájese, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, lo que la Biblia aquí dice, dijo casi llorando, es que de tal manera, cuando lo dijo como por la 7ª vez, aquel grupo que estaba atrás, incluyendo ese ingeniero civil, venía con lágrimas, venía con las manos arriba, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Siguiéndolo a él venía su esposa y los grupos que lo acompañaban, los 7 de un solo tanatazo. Y yo tuve intenciones de unirme a ese grupo que estaba aceptando a Cristo. Dios estaba abatiendo mi orgullo. Aleluya. Así como lo estaba haciendo con Pablo, guiado de la mano a la casa de un discípulo insignificante, pero que éste le iba a enseñar, a mostrar lo que tenía que hacer. Sí, Señor, amén. Y como yo no veía, gloria a Dios. Aleluya. Más adelante,
Pablo dijo al rey Agripa, que también el Señor dijo, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo. Santo Padre. No a todos Dios nos ha puesto por ministros y testigos, pero a Pablo lo llamó para ponerlo como ministro y testigo. ¿De qué? De las cosas que has visto y de las cosas que has oído. Para ponerte de ministro y testigo de las cosas que has visto y de las cosas que has oído. Aleluya. Pero también le agrega, y de aquellas que me apareceré a ti. Gloria. Aleluya. Esto es importante. Para ser apóstol, Pablo tuvo que ser testigo del Cristo resucitado. Amén. Amén. Y por eso es que yo sigo esgrimiendo la tesis bíblica, que nadie puede ser apóstol hoy, porque nadie ha visto al Cristo Aleluya. resucitado. ¿Por qué? Porque Pablo más adelante, en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. En el capítulo 15, hermano Henry, versículo 8. Dice, y por último, como un abortivo se me apareció a mí. No, 1 Corintios. Se me apareció a mí. Aleluya. Gloria a Entonces, la palabra abortivo significa que nace a destiempo. ti, Señor. La palabra correcta es a destiempo, no a distiempo. A destiempo. Nace así. De 6, de 7 meses se apareció. Ya Cristo había ascendido a los cielos. Y se le aparece. Fue al último que se le apareció. Aleluya. Aleluya. Y por eso cuando escribe también a los Corintios, el capítulo 9, versículo 1 dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro y también vuestro. Pablo lo vio. Yo no lo he visto. Usted no lo ha visto. Pero Pablo sí lo vio. Amén. Pero el punto está de que Dios lo llama a Pablo para ser ministro y testigo. Ministro y testigo. Estoy haciendo énfasis en esa palabra, ministro y testigo. Pablo dice que el evangelio él no lo recibió de hombres, Aleluya. sino que lo recibió directamente de Dios. Las verdades que predicaba Dios se las dio, Cristo se las dio. Pero al mismo tiempo toda aquella revelación que los apóstoles tuvieron, de acuerdo a San Juan capítulo 14, 16, también el Señor se la dio a Pablo. Pablo era un apóstol completo, con una revelación completa. Dios, aleluya. Gracias, papá. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Por qué yo soy un cristiano evangélico pentecostal? Gracias, Señor. Tenía un tío que era bautista. Tenía una tía que era testiga de Jehová. Me quería mucho. Pero cuando el Señor llega a mi vida y abandono la sotana, yo nunca fui donde mi tío a decirme, explíqueme lo que usted cree. No fui donde mi tía, Pimpa, la mamá del ratón, a preguntarle, tía, ¿qué es lo que usted cree? Y que al final de la vida mi tía me dijo, no, hijo, sí, yo, porque aquí me gustó, pero en realidad estoy muy de acuerdo con lo que usted predica. Pero ¿cuál era el punto? No, yo me encerré, a leer la Biblia, a buscar la verdad en ella, Aleluya. y hasta el día de hoy no soy guiado ni por libros ni por maestros de teología, me guío por lo que la palabra del Señor enseña. Según Hechos 26, 18, dije que el Señor escogió, a ver, hermano Henry, 26, 18, para que abra sus ojos. Lo escoge para ser ministro y testigo, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando usa esta palabra? Cuando él usa el término tinieblas, ¿a qué se refiere? Se refiere al pecado.
Pecado es tinieblas. Se refiere a la ignorancia. Ignorancia es tinieblas. Paganismo es tinieblas. Error religioso es tinieblas. Rebelión contra Dios es tinieblas. Violencia es tinieblas. Cualquier cosa de esas que he mencionado, disolución de toda clase, es tinieblas. Dice, para que venga ¿a qué? A la luz. A la luz. Y le quise dejar esta parte, esta porción para el final. Ya en el tiempo de Pablo había tinieblas. Y si usted cree que hoy las tinieblas han desaparecido, se equivoca. Este mundo sigue en tinieblas. Amén, hermano. Amén. Sí, Señor. Y en esta nación que vivimos, los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente hablamos de tinieblas religiosas, porque hay mucho error religioso. Pero no estoy hablando solamente de eso, sino que en este país hay mucho crimen y mucha maldad. El viernes pasado, el pastor Elorriaga, que bueno para sacar estadísticas, hablaba que en este país 52 millones de niños son asesinados. Son asesinados. No dije abortados, dije asesinados en el vientre de las madres. Escucha, pueblo de Dios. Y no solamente son asesinados, Escucha, pueblo de Dios. sino que son asesinados con dinero que nosotros pagamos Escucha, pueblo de en Dios. nuestras taxas, con los impuestos que pagamos de nuestras casas. Se sostienen esas clínicas donde se asesinan a los niños. Señor. Con ese dinero se pagan las operaciones Señor. para que aquellos que no quieren ser lo que Dios quiso que fuesen, se operen y se cambien de sexo. Yo digo, si alguien tanto quiere cambiarse de sexo, pues que pague él. Pero es a costa de nuestro dinero. Y yo no soy político, ni quiero ser político. Me han invitado a la política, pero me da asco la política. Pero en realidad, al presidente excéntrico que teníamos, le arrebataron la presidencia, porque en su tiempo dijo, ni 5 más para esas clínicas, ni 5 más para cambiarse de sexo. Y todos los musulmanes que están en la Casa Blanca se van, porque aquí lo que se va a leer es la Biblia. Aleluya. Aleluya. Pero salió. ¿Por qué salió? Porque de acuerdo a 1 de Juan capítulo 4 versículo, o capítulo 5 versículo 19, este mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. La televisión la maneja el maligno. La radio la maneja el maligno. La prensa la maneja el maligno. Las plataformas sociales que tanto le gustan a ustedes, las maneja el maligno. Facebook es del maligno. TikTok es del maligno. Ellos la manejan. Al punto que cuando usted dice algo en contra de lo que ellos defienden, a usted le cancelan esas páginas. Usted no puede hablar en contra del homosexualismo, usted no puede hablar en contra del aborto, usted no puede hablar en contra de esa cosa, porque ellos defienden y pelean por eso. Todo es controlado por ellos. ¿Están oyendo? Amén, hermano. Amén. Y ahí el diablo ha puesto una trampa terrible donde está absorbiendo nuestras mentes. Absorbiendo. Que el Señor lo reprenda, hermano. Desde los Clinton para acá. Aleluya. El Señor te Y reprenda. que el Señor reprenda el espíritu del diablo que está en Hillary y en Bill Clinton. Amén.
Porque ellos fueron los primeros promotores de eso. Lo cual se vino más arriba con los Obama. Yo no estoy diciendo nada, pero si no se arrepienten, si no le piden perdón a Dios, el infierno y el lago de fuego les espera. Y a la señora Nancy Pelosi y a toda esa gente contraria a Dios y a su palabra, sean del partido que sean y de la religión que sean. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, este viernes Mi pasado, alma te alaba, Padre. el cristiano que no está contento con el milagro que ocurrió, que la corte votó en contra de esa ley que venía desde 1973, del aborto como algo legal, no se equivoquen, no es que el país haya votado que todo aborto es ilegal, no, hay veces, de acuerdo a un caso específico, que a lo mejor tienen que proceder cuando está en lucha la vida de ella, de él, y tienen que optar quién. Pero es una decisión de la persona. Lo que se está hoy votando en contra es que sea legal, que cualquiera ande con la gran panzota, como esa vieja que salió en las noticias, con la gran viola como de 8 meses y todavía dice, no es un humano, que se vaya al diablo. ¿Cómo que no va a ser un humano? Si dice la Biblia, desde que fuiste engendrado, te conocí, desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, te vi, te puse nombre. Aleluya. Aquellos que están a favor hoy de eso, ¿saben lo que iba a decir? Dígalo, mi hermano. ¿Qué si eran ustedes los que tenían que haber sido abortados? Necesario que la iglesia escuche. ¿Qué si eran ustedes los que tenían que se metiera ese gancho, esa ganzúa adentro del útero de la mujer, de la vagina de la mujer, y que llegue al cerebro del niño y empieza a triturarlo y el niño dice, no, déjame vivir, pero es inocente, no puede defenderse, pero de ahí su alma y espíritu vuelan para la presencia de Dios? Escucha, iglesia, no estés dormido, es tiempo de que Vienen despiertes. conmigo. Oiga, vienen Es conmigo, tiempo de que despiertes. buscando salud mental y espiritual. Escúchenlo. Y me dicen, pastor, soy infeliz, no siento alegría, oigo voces. Yo me quedo por un momento porque me gusta primero escucharles. Y luego le dice, ¿qué pasó en su vida? A esto, lo otro. Y de repente, en algunos casos me dicen, pastor, aborté. Estaba en la escuela, fui a un party con mis compañeros, salí embarazada. No quise que mamá se diera cuenta, no quería que mi familia se diera cuenta. Así que lo que hice fue ir. Y dije, pues esa voz es la que te sigue. Sí, Señor. Y te va a seguir a menos de que hoy te arrodilles y le pidas perdón a Dios. Porque el punto es, ¿hay algún pecado que Dios... Aquí puede haber mujeres que han abortado y no me tienen que decir que abortaron. Y ni estoy aquí para condenarlas ni juzgarlas. Pero la única manera que puedan salir de eso que sienten es que le pidan perdón a Dios por lo que hicieron por A, B, C causa. Que le pidan perdón a Dios. Aleluya. Si no, va a terminar esquizofrénica. Ya estamos medio locos. Pero con los años, esa tortura va a ser mayor, y mayor, y mayor. Con solo que ustedes piensan la cara que pone ese bebé cuando está entrando, ese gancho. Y el niño inocente, con sus manitas, como me dijo hoy en la mañana una abuela, pastor, no sabíamos si era hijo de mi hijo, pero desde que le puse la mano en el vientre a la mujer, me dice, y el niño saltó. Sí, Señor.
me di cuenta que era mi familia. Porque el niño saltó y ahora el mono, claro, ya no es mono, ya es gorila. Ya tiene 20 y pico de años. La misma cara del papá. La misma cara del papá. Pero el punto de ella es que en el primer mes del embarazo le ponen la mano y salta. O el segundo mes de embarazo. ¿Cómo que no tiene vida? Si desde que llegó María y saludó a Elizabeth, Juan empezó a danzar en el vientre de Elizabeth. ¡Aleluya! Pero estoy aquí. No. Yo no estoy aquí para condenarlas, ni para juzgarlas. Estoy aquí para traer sanidad a sus vidas. Aleluya. Amén, mi hermano. Amén. Y para advertir a usted que sea la causa que sea. Pastor, pero es que mi marido andaba por Wisconsin, me dijo aquello. Y yo pensé que venía al mes. Metí las patas. No, le digo, no fue las patas las que metió. Y ahí salí. Cuando él viene, ya tengo yo 3, 4 meses. ¿Qué hago? Porque tardó 3 meses que no se podía venir de Wisconsin. Ya llevo 3 meses. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? Enfrente la realidad. Dígale que usted es pícara. Dígale que usted solamente con él no está contenta, que necesita extras. No le dije eso. Se lo digo para decírselo. Lo tremendo es que el niño nace y después me dice, pastor, se parece a mi esposo. Únicamente que nació de 7 meses, pero se parece a mi esposo. Y le dice, entonces usted nunca le va a decir la verdad. Entonces esa sombra siempre la va a perseguir. El punto es, tell the truth. Pase lo que pase. Si la perdona, bueno. Si no la perdona, ni modo, no ha perdido la gran cosa. Pero usted y yo necesitamos salud del alma. Amén. Amén. Vale, voy a terminar. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, ¿cuántos días tuvo Pablo así? How many days? 3 days. Pero dice, pero durante ese tiempo que él no podía ver, vio muchas cosas. Amén, hermano. Amén. Durante ese tiempo que él no podía ver físicamente, él vio muchas cosas. ¿Qué vio? Podía ver que estaba muy equivocado en lo que hacía. Podía ver que sus padres y su maestro Gamaliel estaban equivocados en lo que le enseñaron. Pudo ver que su conciencia no estaba equivocada. Porque cuando usted y yo hacemos el mal, hay algo dentro de nosotros que llama conciencia, que nos recrimina o nos aplaude. Si hacemos buenas acciones nos aplaude, y si hacemos cosas malas nos recrimina. Amén, hermano. Así que nadie que venga, es que él no sabía. ¿Cómo que no sabía? Sí lo sabía. Amén. Aleluya. Veía claramente que tuvo que cambiar su vida y su práctica. En fin, podía ver que Cristo no era un impostor, sino que Cristo era lo que había dicho que era: el camino, la verdad y la vida. Aleluya. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Póngase de pie en esta hora. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón. alaba, Padre. Ahora, papá. Santo Espíritu de Dios, Mi alma te alaba, papá. y hoy muestra tu misericordia para aquel que no te conoce, Señor. Padre. Hazle un llamado, llámalo. Señor, aquellos vieron la luz pero no oyeron nada, porque el único que tú estabas llamando era a Pablo.
No se sabe nada de los que acompañaban a Pablo, señores, porque era tu llamado directo y personal a Pablo. Así que ahora tú haces un llamado directo y personal a aquel que todavía no te